Buenas tardes a todos, chicos. Bienvenidos a nuestro primer CIPAS de la tarea número 4, correspondiente al curso de Química General. Ya iniciamos grabación, chicos. Entonces, cualquier duda o inquietud al final o mientras se va realizando la sesión, les voy comunicando. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo del día de hoy es analizar qué nos solicita la guía, qué debemos hacer, y adicional a eso, vamos a empezar con el desarrollo de nuestro primer ejercicio, que el primer ejercicio habla acerca de la caracterización o clasificación de las diferentes reacciones químicas que podemos encontrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre que abran el foro van a encontrar esta imagen. En esta imagen está muy resumido todo lo que ustedes deben hacer para la tarea 4. Las indicaciones, el cronograma de trabajo sugerido, qué fechas importantes tenemos, la programación de los CIPAS y algunos tips que se les dan para que saquen la mejor nota posible. Entonces, las indicaciones, como los anteriores trabajos, este trabajo es individual, ¿sí? Este es un trabajo individual y cada uno de ustedes debe desarrollar o debe seleccionar una letra entre la A y la E. Vamos a mirar, bueno, entre la A y la E. Los 4 ejercicios que hay para esta tarea son balanceo de ecuaciones químicas o clasificación de ecuaciones químicas, que es el ejercicio 1, el ejercicio 2, que es estequiometría, ejercicio 3, titulaciones químicas, y ejercicio 4, equilibrio químico. A medida que ustedes vayan desarrollando estos ejercicios, la idea es que ustedes los vayan cargando en el foro para hacerles la retroalimentación correspondiente. Recuerden, chicos, que lo ideal es que ustedes carguen sus aportes en formato Word o PDF, porque cuando suben imágenes es muy difícil revisarlas porque ustedes suben las imágenes o muy grandes o muy pequeñas, y eso lo que hace es entorpecer el proceso de la retroalimentación. Recuerden adicional que 3 días previos al cierre de la tarea no serán considerados los aportes para realizar retroalimentación. Revisemos nuestras fechas. Fecha de inicio de la actividad, domingo 7 de junio. Fecha máxima para retroalimentar foros, viernes 3 de julio. Es decir, que si yo subo algo el sábado 4, el domingo 5 o el lunes 6, pues no se va a hacer retroalimentación. El cierre de la actividad, ¿cuándo yo debo cargar el trabajo? El lunes 6 de julio. Vamos a tener 4 CIPAS para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, 3 y 4 respectivamente. Hoy jueves 11 de junio, el próximo será el martes 16 de junio, martes 23 y martes 30 de junio. ¿Qué tips se le dan a los estudiantes? Entonces, el primero y más importante es que cada uno de los ejercicios debe tener un procedimiento analítico. No porque por lo que he visto últimamente en los trabajos, digamos, de la tarea 3 en gases, ustedes simplemente ponen los resultados, pero si no se demuestra de dónde sale el resultado, pues es como si el ejercicio no se hubiera desarrollado. Tienen que mostrar los procedimientos cuando hay ejercicios. Cuando ustedes muestren esos procedimientos, deben emplear o utilizar el editor de ecuaciones de Office. No los vayan a subir como capturas de pantallas o como si estuvieran subiendo imágenes de cuaderno. Bueno, tienen que ser con editor de ecuaciones de Office. Recuerden, chicos, que ustedes están en un proceso académico de educación superior. Ustedes ya están estudiando para optar a un título profesional. Entonces, de igual manera, deben manejar todas las herramientas ofimáticas. Revisar de forma constante el foro, porque en el foro se van a dejar las retroalimentaciones, que debemos modificar, que debemos cambiar, si vamos por buen camino y demás. Realizar un trabajo original, muy importante. Ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial como una guía, como un faro, hacia dónde debo ir, qué debo hacer, pero no la usen
para que les desarrolle el trabajo y ustedes simplemente lo copien y lo peguen. Muy importante esta parte, porque nosotros, junto con el sistema Turnitin, se da cuenta cuando ustedes hacen eso y arroja en el análisis que hace del documento que ustedes cargan, arroja ese tipo de detalles. Nos dice qué tanto del trabajo fue hecho con inteligencia artificial y qué tanto fue hecho por mérito propio. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, sigamos. Vamos a mirar la guía ahora. Aquí está nuestra guía de aprendizaje. De lo que ya habíamos dicho, es un trabajo individual, o sea, tipo de actividad independiente. Tiene 60 puntos. Este trabajo es el que menos vale, por decirlo así. Primero valía 80, el de la tarea 3 vale 70 y esta tarea 4 vale 60 puntos, iguales son con un puntaje considerable. Domingo 7 de junio inicia, cierra el lunes 6 de julio, horas de trabajo independiente. Entonces, se considera que ustedes para desarrollar este trabajo van a gastar o van a dedicar 24 horas. En 24 horas debe desarrollarse este trabajo, aproximadamente. Esto viene 24 horas. Sigamos. Sigamos. Y ejercicio 1. Entonces, desarrollar 4 ejercicios de manera individual. Ejercicio 1, reconocimiento y balanceo de ecuaciones químicas. Ejercicio 2, estequiometría. Ejercicio 3, titulaciones. Y ejercicio 4, equilibrio químico. Hoy vamos a iniciar con nuestro ejercicio número 1. Ejercicio número 1, reconocimiento de ecuaciones químicas. Listo, entonces ustedes una vez hayan seleccionado la letra y revisado que esa letra no la haya seleccionado algún otro compañero, inician con el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, ¿qué debe hacer cada uno de los estudiantes con el ejercicio que seleccionó? Primero, clasificar la reacción química asignada. Ya vamos a ver cómo se clasifican. Escribir la definición del tipo de clasificación. Consultar y escribir al menos una aplicación de este tipo de clasificación, de ese tipo de reacción en la industria. Aquí tenemos nuestra tabla número 2. En nuestra tabla número 2, como pueden ver, están nuestros 5 ejercicios. Aquí está. Entonces vamos a hacer antes de iniciar a desarrollarlos, vamos a ver cómo se clasifican las reacciones. Vamos a ver un documento donde se explica de forma muy rápida cómo se clasifican las reacciones. Listo. Entonces, clasificaciones de las reacciones químicas. Entonces, las podemos clasificar de varias formas. Tenemos reacciones de combinación. ¿Qué dice? Una reacción de combinación es aquella en la que dos o más sustancias se combinan para formar una nueva sustancia. Pues si se dan cuenta, aquí en el ejemplo dice que A más B me produce AB. Un tipo de reacción de combinación que ocurre con frecuencia es la reacción de un elemento con oxígeno para formar un óxido. Ya ustedes en el primer trabajo, la tarea 2, se dieron cuenta que habían muchas reacciones de combinación, en la que yo tenía un elemento y lo combinaba con oxígeno y me formaba un óxido, o si yo tenía un óxido un óxido básico y lo combinaba con agua, me generaba un hidróxido.
Entonces, si ven el ejemplo, tenemos magnesio más oxígeno, me produce óxido de magnesio. Ese es un ejemplo de una reacción de combinación. Entonces, muy importante, dos o más sustancias se combinan para formar una nueva sustancia. Sigamos mirando. Tenemos reacciones de descomposición. Entonces, una reacción de descomposición es lo contrario a una reacción de síntesis. En una reacción de síntesis teníamos dos para formar uno. En una reacción de descomposición, a partir de un elemento, de un compuesto, perdón, se generan dos o más sustancias simples. Entonces, es una reacción en la que un compuesto se descompone en dos o más sustancias simples. Si se dan cuenta en el ejemplo, AB me produce A más B. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos óxido de mercurio sólido que se me va a descomponer en mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Entonces, ¿qué dice? Dice el óxido de mercurio 2, HgO, ese es el óxido de mercurio. Un sólido rojo se descompone al calentarse para producir mercurio líquido. Aquí está mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Miremos este pequeño video, a ver, donde se en cuenta que cuando se empieza a calentar, él comienza a generar un burbujeo. Y aquí se evidencia que sale el oxígeno. Si ve que dentro del agua se forman burbujas, esa generación de burbujas es el oxígeno que está saliendo, oxígeno en forma gaseosa. Y si se dan cuenta, ya lo que estaba dentro de la probeta, que era el óxido de mercurio, ahora se volvió de color plateado, que es el mercurio líquido, el mercurio que está en los diferentes termómetros. Entonces, esa es una reacción de descomposición. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Tenemos carbonato de calcio sólido, que por calentamiento, esto es un sólido, como un polvito, cuando lo expongo a llama o lo caliento, me genera óxido de calcio, o la famosa cal, más dióxido de carbono en forma de gas. Tenemos ácido carbónico, que cuando se somete a calentamiento, a ebullición, me genera dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Entonces vayan mirando, ¿sí? Es aquí, en la reacción de descomposición, teníamos un solo compuesto, que es el carbonato de calcio, y me generó dos. Óxido de calcio, CaO, y dióxido de carbono, CO2, al igual que en los demás ejemplos. ¿Qué otras reacciones tenemos? Tenemos reacciones de combustión. Entonces, la combustión es una reacción en la que una sustancia reacciona con oxígeno. Ojo, muy importante. Una sustancia reacciona con oxígeno. Por lo general, estas sustancias que reaccionan con el oxígeno son los famosos alcanos. Son sustancias, eh, son sustancias orgánicas las que van a generar combustión. Cuando se hace una combustión, cuando una sustancia orgánica o una sustancia reacciona con el oxígeno, ¿sí? Los alcanos, porque pues igual cuando estábamos mirando en la tarea 1, teníamos diferentes sustancias que reaccionaban con oxígeno y no combustían, sino que nos formaban óxidos. Bueno, tener muy en cuenta eso. Cuando una sustancia reacciona con oxígeno, libera energía en forma de luz y calor, como lo es el gas natural, la gasolina. ¿Qué otro ejemplo tenemos? ¿Qué otro ejemplo conocen ustedes? Profe, a unas, a un,
Señor, Sí, es respecto a al tema de la reacción de descomposición, el cual en en la de descomposición también estaría eh, lo que es el hielo carbonizado en el que en el que se tiene que separar el, car- el carbono, o en el caso del agua, de, s- de hacer que el hidrógeno y el oxígeno se separen. sí, señor. Ya cuando se va a generar hidrógeno líquido, o sea, generar oxígeno ¿para qué? Para diferentes hospitales. Bueno, sigamos. Digamos en combustión. Entonces, si se dan cuenta, en combustión tenemos aquí un compuesto orgánico, como lo es en este caso el metano, CH4, que lo combino con oxígeno, O2, y me genera dióxido de carbono y vapor de agua, o agua en estado gaseoso. ¿Qué pasa cuando el oxígeno que me está haciendo, que me está quemando el metano no es suficiente? Entonces, cuando el oxígeno que me está quemando el metano no es suficiente, se me genera o se produce monóxido de carbono, gas venenoso. Por eso es muy importante, por eso era que era tan complicado antes, las cocinas de carbón o las cocinas de leña, porque a veces se sellaba el suministro de oxígeno y se generaba más monóxido de carbono que dióxido de carbono. Y este monóxido de carbono es un gas venenoso. ¿Listo? Sigamos. Reacciones de sustitución simple. Entonces, una reacción de sustitución simple es en la que un elemento, en este caso C, va a entrar a reemplazar otro elemento similar en un compuesto. Entonces tengo yo el compuesto AB y el elemento C. Los pongo a reaccionar. ¿Qué va a pasar? Que C va a entrar a reemplazarme a la letra A y me va a generar CB y me va a quedar por la parte A. Miremos un ejemplo. Entonces aquí nosotros tenemos nitrato de plata acuoso, una solución de nitrato de plata, ¿sí? Y lo que queremos es formar cristales de plata metálica. Entonces, lo que yo quiero es quitarle el nitrato a la plata. ¿Qué hago yo? Lo pongo a reaccionar, introduzco una barrita de cobre sólido y el cobre, las partículas de cobre van a entrar a reaccionar, a desplazar, a sustituir a la plata y me va a generar nitrato de cobre y plata metálica, que son los cristales de plata que yo necesito o que yo deseo generar. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿dónde estuvo la sustitución? Fue una sustitución simple. El Ag, la plata, fue reemplazado por el Cu, el cobre, me quedó CuNO3 y la plata, la Ag, me quedó solita. ¿Sí lo pueden ver? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Y las reacciones de doble desplazamiento, chicos, también llamadas o conocidas como doble sustitución, es una reacción en la que los iones positivos y los negativos de dos compuestos diferentes se intercambian. ¿Se acuerdan cuando mirábamos lo que sucedía con un ácido y un hidróxido? Que teníamos, el ácido tiene dos compuestos, dos elementos, uno positivo y uno negativo, igual que el hidróxido tiene una parte positiva y una negativa. Entonces, la parte positiva de este elemento, de este compuesto AB, la parte positiva del compuesto AB, se va a unir con la parte negativa del compuesto CD y me va a generar AD.
y me quedaría libre B y C, que me van a formar el otro compuesto BC. Entonces, en esta reacción, ahí se representan cationes o elementos con carga positiva, mientras que B y D representan cationes o elementos con carga negativa. Las reacciones de doble desplazamiento ocurren entre sustancias en solución acuosa. Para que una reacción de este tipo se produzca, uno de los productos suele ser precipitado sólido o un gas, o un compuesto molecular como el agua. Acuérdense que cuando nosotros mezclábamos un ácido y un hidróxido, a la final nos formaba agua, nos formaba la sal con agua. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nitrato de plomo acuoso y yoduro de potasio acuoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Este Pb es el cation, es el metal. Acuérdense que los metales siempre son los positivos. El Pb es el positivo, el plomo. Y el nitrato es la parte negativa. Aquí el potasio es la parte positiva y el yodo es la parte negativa. Entonces, en ese orden de ideas se me va a juntar lo positivo con lo negativo. O sea, me va a formar yoduro de plomo. Aquí está, si ven, lo positivo con lo negativo. Y lo negativo, que es el nitrato, con lo positivo, que es el potasio. Y me forma nitrato de potasio acuoso. Entonces, lo que decía antes, cuando yo tengo esas dos soluciones acuosas y las mezclo, me va a formar un precipitado sólido, que en este caso es el yoduro de plomo sólido. Y me va a quedar en solución el otro compuesto, que es el nitrato de potasio. Aquí hay un resumen, si desean tomarle un pantallazo, chicos, un resumen y unos ejemplos para que ustedes lo tengan claro al momento de desarrollar sus ejercicios para la tabla número 1. Pues si desean, tómenle pantallazo y ya. Listo, continuemos. Continuemos. Entonces pasemos a nuestra tabla 2. Pasemos a nuestra tabla 2. Listo. Entonces, chicos, con lo que acabamos de ver y el pantallazo que ustedes tomaron, ¿cómo podemos clasificar estas reacciones? ¿Quién me dice? ¿Quién me colabora? Comencemos con la primera, a ver. La primera, ¿qué tipo de reacción es? H2 más O2 me produce H2O. Esto sobra. Ese no lo vayan a escribir. ¿Qué tipo de reacción es esa, chicos? ¿De síntesis? Perfecto. La primera es síntesis. Muy bien. La segunda, tengo carbonato de calcio y se me descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Descomposición. Espectacular, muy bien. Sí puso cuidado. Listo. Ajá. Muy bien. La tercera, tengo zinc metálico y lo combino con sulfato de cobre acuoso y me genera sulfato de zinc y cobre metálico.
¿Qué tipo de reacción es esa? Si no estoy mal, desplazamiento simple. Sí, señora, desplazamiento simple. ¿Todos entienden por qué o alguien no entiende por qué es de desplazamiento simple? Despla. Entonces, es de desplazamiento simple porque el zinc que tenemos acá, eso qué horrible. Dejemos el grosor de esto. El zinc que tenemos acá va a entrar a desplazar al cobre. ¿Sí ve? Y me forma sulfato de zinc y el cobre que se fue, que se desplazó, quedó aquí solito. Por eso es desplazamiento simple. La siguiente, Doble desplazamiento. exacto. O desplazamiento doble, como ustedes lo. Muy bien, perfecto. Y la última, Combustión. combustión. Muy bien. Y listo. Y ustedes ahora lo que tienen que hacer es buscar la definición de qué es una reacción de síntesis, qué es una reacción de descomposición, qué es una reacción de esto, según la letra que cada uno de ustedes tenga. Acuérdense que ustedes deben hacer solo uno, dependiendo de la letra que tengan. Si tengo la letra A, si yo tengo la letra A, pues solo debo hacer esto, ¿cierto? ¿Entendido? Si tengo la letra A, pues solo hago eso. Si tengo la letra C, pues solamente hago este. Y así sucesivamente. Y después, aplicaciones en la industria, ojo, de la reacción, no del tipo de reacción, sino de la reacción que ustedes tienen acá. ¿En qué aplicaciones industriales tiene la formación o la síntesis del agua? ¿Qué aplicaciones industriales tiene la descomposición del carbonato de calcio? ¿Qué aplicaciones industriales tiene aquí esta del zinc con el sulfato de cobre, la formación del cobre metálico? ¿En qué industria se usa? La combustión del metano, la formación de cloruro de sodio y carbonato de calcio a partir de cloruro de calcio y carbonato de sodio. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Y ese, mis queridos estudiantes, es nuestro primer ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, respecto al tema, obviamente yo sí he podido hacer el primer ejercicio como el resto de, de partes. Bueno, antes de la retroalimentación de la siguiente semana. No obstante, sí que me di cuenta el tema de la clasificación, aunque, aunque haya la parte que dice definir el tipo de reacción, debido a que el total de los tipos de reacciones son de 5. Pero su merced solo tiene que hacer el suyo. Claro, y por lo tanto la letra que escogí fue la B. ¿Ves? Entonces solamente tiene que hacer la de descomposición. Definir qué es una reacción de descomposición. Es todo lo que tienes que hacer, no tienes que hacer más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Listo, chicos. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su asistencia. Nos vemos el martes para desarrollar nuestro ejercicio número 2. Que tengan un feliz fin de semana. Por favor, carguen sus aportes al foro, que la otra semana serán retroalimentados. Feliz fin de Profe, semana a todos. Sí, disculpe señor. antes de que se vaya. Pues en la Bueno, tabla de la guía nos aparece un punto de definición. Ahí vamos como a definir qué o qué. yo ya Como, expliqué eso, Luis Ricardo. Tienes que poner atención, por favor. ¿Quién le ayuda a su compañero? Buenas tardes, profe. Queda la grabación ¿cómo es? Sí, señora, eso queda en la grabación. ¿Alguien le quiere ayudar Bueno, con el compañero? ¿Qué debe hacer en la parte de definición? Defina el tipo de reacción. ¿Ninguno? Laura, ayúdame. Buenas tardes. Hola, Profe, Laura. pues en defina el tipo de reacción, pues tiene que, digamos, si escogió la letra A, definir pues digamos, ahí donde síntesis, que sería, creo, Exacto, definir como la clasificación, mejor dicho. exacto. Tiene que definir qué es una reacción de síntesis. ¿Por qué es una reacción de síntesis? Muy bien, Laura, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Todo claro. Vale, chicos, entonces les agradezco a todos su asistencia. Feliz fin de semana. La Hasta grabación va a pronto, quedar profe. en el